Estos días sale al mercado un libro titulado El viaje de Luis, una novela sobre el caso real de un niño, Luis, al que todos los médicos dieron muy pocas posibilidades de recuperación tras un accidente. Su padre no se rindió y después de leer varios libros sobre el funcionamiento del cerebro, desarrolló una nueva terapia que ha conseguido que su hijo haga de nuevo vida normal. ¿Es un milagro? Quizás sea el mejor ejemplo del empeño de un padre por no rendirse. Pues aquí estamos con el protagonista de este libro, con el autor, que es José Manuel Gil. El viaje de Luis, ¿cuándo empieza? Cuéntanos. Bueno, pues el viaje de este viaje, ¿no? Tan dramático por un lado y luego tan, digamos, reconfortante por otro, empieza pues cuando Luis tiene un accidente en casa, que se clava una navajita a la altura del corazón y pierde la consciencia y se muere. Se muere y está 20 minutos hasta sin su corazón, sin latir, hasta que los servicios de emergencia pues consiguen reanimarle, resucitarle, pero claro, 20 minutos para un cerebro sin estar oxigenado, incluso aunque tengas una parada que se llama asistida, pues es muchísimo tiempo y Luis tiene unos daños cerebrales muy importantes, severos. De hecho, cuando llega al hospital, pues digamos que la perspectiva que hay para él es que no tiene posible recuperación, ¿no? Y bueno, pues ahí hay dos doctores de la unidad de cuidados intensivos que se empeñan en intentar sacar de él lo que se pueda, y a partir de ahí, una vez que ya digamos Luis se recupera ese día, no se muere, entra en una situación aún más crítica porque le da un edema cerebral, una situación que puede ser incluso más grave que la anterior. El caso es que el niño queda en una situación dramática y tú como padre, ¿cómo afrontas eso? Bueno, pues el niño queda efectivamente en una situación dramática, llega este edema cerebral que puede ser que es una situación de hecho incluso más grave porque el cerebro se expande, al expandirse y no tener posibilidad, o intenta expandirse porque se inflama y no tener posibilidades de expandirse por el cráneo, pues entonces los vasos sanguíneos se comprimen, vuelve a haber otro periodo de hipoxia, ya Luis, pasado ese periodo, y lo estoy contando un poquito rápido, ya no responde a nada. A partir de ahí hay que estimularle, despierta gracias a la estimulación de la música que le ponemos, la voz, con unos cascos y con un amplificador, bueno, que nos habíamos llevado allí a la UCI, aquello parecía un pequeño circo, ¿no? Me imagino que lo que en aquel momento los médicos dicen es, bueno, no se puede hacer nada por el niño, ha quedado en una situación prácticamente vegetal, o en el que las facultades quedan limitadísimas a prácticamente nada, ¿no? Bueno, yo creo que los médicos ahí lo hicieron bien porque en ningún caso dijeron eso. Es decir, como además se ha demostrado que lo hicieron bien, ellos siempre decían que había que esperar y en fin, y ya veríamos, ¿no? Entonces, que había que esperar y que había que estimularle. Esas eran las dos frases claves, ¿no? No podían decir otra cosa porque ya se ha visto que el cerebro, primero que se sabe que el cerebro tiene una capacidad de recuperación inmensa, en segundo lugar, que no sabe realmente cómo va a evolucionar aquello, ¿no? La verdad es que las perspectivas eran muy negras, eso te lo dicen los propios médicos, está contado incluso en el prólogo del doctor Godet en el libro, que eran unas perspectivas muy complicadas, muy difíciles y que, en fin, pero ellos no te lo dicen lógicamente y con toda prudencia, ¿no? Hay que esperar y vamos a ver. Empezamos a estimularle al niño en la UCI y bueno, ya es cuando despierta con la música. A partir de ahí empezamos a hacer los ejercicios de las pesitas en la UCI, otros ejercicios. Empieza lo que yo ya he venido a llamar la rehabilitación de tres ejes, ¿no? Que no es que le haya puesto este nombre, digamos, en particular para, digamos, referirme a él en el texto de una manera simplificada, ¿no? Cuando hablamos de que empieza esa rehabilitación, eres tú como padre el principal precursor y el principal implicado en tirarla adelante con una manera que tú consideras que es la correcta y que no es la que en aquel momento los médicos te aconsejaban, te indicaban, ¿no? Es decir, ellos te recomiendan un tratamiento A y tú optas por hacer de tu cosecha propia, según tu opinión, otro tratamiento alternativo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, aquí hay dos fases, ¿no? Lo que es en la propia UCI no hay. Yo empiezo la rehabilitación en la propia UCI y lo empiezo por la siguiente razón, y esto yo creo que es importante. Llevo muchos años ya leyéndome libros acerca del cerebro, de cómo se conserva, de cómo se mejoran las funciones cognitivas, etcétera. Pues era un tema que me interesaba, y igual que el cerebro, el cuerpo en su conjunto, ¿no? Entonces, cuando ocurrió esto, pues la verdad que
tenía bastantes conceptos claros de qué era lo que había que al menos intentar con Luis para que Luis mejorase y despertase, ¿no? En la UCI realmente la rehabilitación la empecé yo, pero los médicos no intervenían en eso. Quiere decir que ellos fueron muy prudentes, ahí no nos decían nada, nos dejaron trabajar y no interferían. Cuando vienes, una vez que ya Luis sale de la UCI, sale del propio hospital, es cuando yo sigo con la rehabilitación, porque ya en ese momento he tomado las riendas de esa rehabilitación, y es verdad cuando pues empiezo a recibir críticas de diferentes familiares, profesionales que hacen la rehabilitación de otra manera, etcétera, etcétera, pues porque consideran que la rehabilitación es demasiado intensiva o que a lo mejor no es lo que habitualmente se hace, etcétera, etcétera. Yo cuando recibí el libro, lo tenía en la mano, eché un vistazo y digo, ostras, mira, un padre que frente a una situación dramática a nivel de salud con su hijo decide empaparse de libros, formarse y desarrollar un sistema propio, podríamos decirlo, para que su hijo tire adelante. El resultado de todo este viaje de Luis es que Luis ha recuperado muchísimo y el 100% de su vida diaria, vuelve a ser un niño normal como antes de que llegara aquel accidente, y tú has desarrollado en todo ese camino un sistema nuevo. ¿Cómo le has llamado? Bueno, yo lo he llamado, insisto, como decía antes, rehabilitación de 3 ejes, pero por simplicidad, no porque piense yo que hay que simplicidad nada más a la hora de referirme a él y para destacar esos 3 elementos básicos, ¿no? Tengo que decir también que la verdad que escribí el libro, empecé a escribirlo muy pronto cuando le pasó a Luis esto, porque dándome cuenta de que en muchos casos probablemente la rehabilitación que reciben estos niños, ¿no? Más un niño de 12 años con toda la vida por delante, pues a lo mejor se podría hacer más, pues decidí escribir el libro para que hacer partícipes a otros padres pues de esta misma experiencia y que les pudiera valer, porque además la persona que lea este libro, que al final ha acabado como una novela, ¿no? Aunque inicialmente no era ese el objetivo, pero ha acabado con una novela, pero tiene todos los conocimientos detrás para que cualquiera que esté en una situación tan crítica vea todos los ejemplos, todo lo que hicimos, y le va a ser, digamos, fácilmente trasladable a su caso, siempre que su caso, digamos, lo permita. Es decir, que no todos los accidentes son iguales, ni todos los daños cerebrales son los mismos, etcétera, etcétera. Pero que en casos similares, desde luego, seguro que hay muchos casos donde es de posible aplicación también. Y al final, la última parte del libro, y también me ha parecido muy importante incluirlo, están los fundamentos científicos de todo esto, ¿no? Para que nadie piense que es que esto me lo he inventado yo y que poco menos que me volví loco y me salió bien. No. O sea, todo esto está escrito en libros de neurología, y lo he querido incluir precisamente por 2 razones. Primero, para que el que quiera aprender más, porque es fundamental, pues padres que les pueda ocurrir esto puedan ir a las fuentes y ellos también documentarse y aprender, les va a ser muy útil desde luego, y luego también para que el que lea este libro se dé cuenta de que esto tiene su fundamento y que no es algo, digamos, inventado, ¿no? Hace años vi una película, era El aceite de Lorenzo, en el que veíamos a Susan Sarandon interpretar el papel de una madre de coraje que tiraba adelante, se empapaba de libros en la biblioteca y conseguía mejorar la salud de su hijo, cosa que en aquel momento los médicos pues no habían conseguido, ¿no? Yo creo que es un caso un poquito parecido, no sé si da para una película o no, pero para un libro sí que ha dado. Y es un libro además en el que tú propones que es un libro del que todos podemos sacar algo positivo, porque el tema de la estimulación cerebral, y sobre todo enfocado ya en edades más avanzadas, cuando vemos esos Alzheimers que empiezan a aparecer, y que además el tema del Alzheimer hoy en día sabemos que preocupa en muchísimas familias. ¿Tú crees que este libro puede hacer mucho bien a muchas familias, ¿no? Sí. Realmente es que, como decía antes, la última parte del libro, que son 80 o 90 páginas, lo que son es una recopilación de un montón de libros escritos por médicos, todos ellos médicos y neurólogos, acerca de qué cosas, qué componentes y qué trabajos, qué sistema de estimulación permite al cerebro mejorar, ¿no? Claro, permite al cerebro mejorar, dicho de una manera genérica, es decir, que mejora al que, o tiene por lo menos el potencial de mejorar, al que ha tenido un accidente cerebral, como fue el caso de Luis, o al cerebro que está en buenas condiciones, pero que va envejeciendo, como envejecemos todos con el paso de los años, y uno quiere
pues mantenerse o envejecer, intentar por lo menos envejecer más lentamente. De hecho, yo ahí al final en ese capítulo incluyo una fórmula, pero vuelvo a insistir en lo mismo, no me la he inventado yo la fórmula, he ido sacando de un montón de libros de medicina y yo esa fórmula me la tomo todos los días, además de hacer ejercicio, en fin, además de hacer un montón de cosas, y es lo mismo que le he dado a Luis también, ¿no? O sea que, en definitiva, que esto es aplicable a cualquier persona que quiera, digamos, conservarse en mejor estado, sea que esté enfermo o que no lo esté. Probablemente a lo mejor en el enfermo tenga mayor resultado, pero que son principios aplicables a cualquiera. Pues ya lo sabéis, un libro muy recomendable para tenerlo en casa. El viaje de Luis puede ser a la larga o a la corta el viaje de cualquiera de nosotros, y creo que es muy interesante echarle un vistazo a este libro, tomar buena nota de esa receta que ha preparado aquí el autor y que seguramente puede hacer mucho bien a muchas personas que lo necesitan. Felicidades, felicidades por el libro, felicidades por la historia de Luis, porque ha tenido pues un destino final buenísimo. La verdad que sí, porque Luis ahora está, bueno, está como cualquier niño, está incorporado a clase, toca su saxofón, hace submarinismo, patina, monta en longboard, es decir, hace lo que cualquier niño, cosa que, bueno, los médicos que lo han visto, decía el jefe de la UCI de La Paz, dice, bueno, yo vi un caso de estos hace 20 años, ¿no? Como una cosa rarísima, ¿no? Porque las perspectivas que había con él no eran para nada en lo que ha acabado, ¿no? Bueno, pues os felicito a la familia, gracias. Gracias a vosotros.